Empezamos, amigos. El presidente Guillermo Lasso congeló el precio de los combustibles. El diésel se fijó en $1.90 el galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís en $2.55. Vamos a las calles para ver reacciones. Luisa María Heredia está en el centro de Guayaquil para contarnos. Hola, Luisa. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, hasta las 23:59 de hoy, viernes 22 de octubre, regirán los precios actuales de la gasolina Extra y el diésel. Esto tras la decisión que tomó el presidente de la República, Guillermo Lasso, de suspender el incremento mensual de los precios de los combustibles. Veamos el siguiente reportaje. Con el afán de brindar estabilidad a los bolsillos de los ecuatorianos, esta mañana desde las instalaciones de la Universidad de las Artes del Ecuador en el centro de Guayaquil y rodeado de la sociedad civil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer una importante decisión: suspender el incremento mensual del precio de los combustibles. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina Extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada y para el público en general se establece en $1.90. La medida, según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, es el resultado del diálogo, de haber escuchado con atención a los gremios y sectores productivos y a las organizaciones sociales. Esta decisión se encuadra dentro de un proceso de diálogo que se ha venido sosteniendo con los transportistas, con las bancadas de Pachacuti, con la izquierda democrática. Lasso también informó en su mensaje que los gobernadores e intendentes de todas las provincias del país tienen la disposición de hacer cumplir sin excepciones de ningún tipo los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. He ordenado a todas las autoridades del gobierno nacional que protejan la economía familiar. Su discurso, el mandatario lo terminó con una reflexión sobre la unidad. Manteniéndonos unidos, basándonos en la estabilidad y la confianza, las oportunidades seguirán llegando para todos, para los jóvenes, para las mujeres, los agricultores, los comerciantes, los artesanos, los microemprendedores y las comunidades rurales. Cabe mencionar que estos precios son más altos que los que regían desde el 12 de octubre pasado, cuando la gasolina subió a $2.50 y el diésel a $1.69. Es lo que les puedo informar desde acá. Milton, tú continúas en estudios con más noticias. Buenas noches. Gracias, Luisa. Buenas noches. El movimiento Pachacuti y la CONAIE se reunieron en el cantón Colta, en Chimborazo, donde dieron a conocer que no están de acuerdo con la congelación del precio de los combustibles que anunció el presidente, y a su vez señalan que habrá movilizaciones a partir del 26 de octubre. Las organizaciones sociales indígenas se reunieron este viernes en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, para un consejo ampliado del movimiento indígena. Aquí se tomaron varias resoluciones, entre ellas sobre el anuncio que hiciera el primer mandatario del congelamiento de los precios de combustible. El incremento en menos de 10 días realmente es un paquetazo para el pueblo ecuatoriano. Se declaran en resistencia a partir del 26 de octubre con movilizaciones progresivas. A nivel nacional, en coordinación con todas las organizaciones sociales. Se desmarcan de los acuerdos a los que habrían llegado algunos dirigentes de Pachacuti del gobierno. Este consejo ampliado de la CONAIE se deslinda de los acuerdos alcanzados en materia de los precios de los combustibles de los dirigentes del movimiento Pachacuti y algunos asambleístas que dialogaron el 21 de octubre de manera inconsulta a las bases. Justicia indígena aplicada a dirigentes contrarios a la posición de la CONAIE. Quienes han incurrido en este acto de indisciplina serán aplicados la justicia indígena en coordinación con las autoridades de los pueblos y nacionalidades en este siguiente mes. Así también se declaran en resistencia, por lo que no permitirán la presencia de la fuerza pública en sus territorios. Tampoco se permitirá el ingreso de la fuerza pública que amedrenten a nuestras bases. En Colta, Mercedes Chávez, 24 horas. El ministro de Defensa, Luis Hernández, aseguró que según un análisis de inteligencia militar, las manifestaciones que iniciarán este 26 de octubre serán pacíficas, pero dice que están listos para reaccionar.
Estamos preparados para que sea una marcha pacífica y obviamente si no se cumple con lo que se establece en la Constitución, en las leyes, las Fuerzas Armadas tomarán las acciones que se les ordene y están preparados, por supuesto, tienen que estarlo y harán la misión de la mejor manera posible. ¿Ustedes van a estar en la calle ese día? Vamos a ver cómo se desarrollan, pero yo creo que va a ser una marcha pacífica y tienen todo el derecho, o sea, de manifestarse. Lo que no puedan hacer es afectar los derechos del resto de ecuatorianos y yo creo que ellos lo tienen muy claro. El sector transportista se muestra satisfecho luego del anuncio del congelamiento del precio de los combustibles. Señalan que con la decisión ya no se pedirá focalización del subsidio y descartan participar en movilizaciones. Tras 4 meses de diálogo, los transportistas habían puesto plazo hasta el 26 de octubre para que el gobierno dé una respuesta sobre el pedido de focalización. Sin embargo, tras el anuncio, se muestran satisfechos. Yo creo que el gobierno ha dado una respuesta y esa respuesta de alguna manera satisface las aspiraciones del transporte organizado. Y qué mejor que un combustible congelado nos da seguridad para poder operar con normalidad. Prácticamente logramos una estabilización de precios, una estabilización de una planificación económica. El congelamiento implica un último aumento de precios, y es que la extra subirá 5 centavos y el diésel 21 centavos, sin beneficios adicionales para algún sector en específico. Yo creo que lo más tortuoso era tener que estar mes a mes soportando este incremento gradual. El gobierno tomó una decisión política acertada para todos por igual. Con esto no hay trato de excepción ni preferencias. No es una situación perfecta, pero es una situación adecuada a la realidad económica del Ecuador. Con esto, aseguran, ya no se pedirá focalización de los subsidios. La focalización ya con el decreto ejecutivo ya no va, simplemente tenemos que allanarnos a los precios fijados por el gobierno nacional. Con el congelamiento del precio de los combustibles, el sector transportista descarta participar de movilizaciones anunciadas para la próxima semana. Y jamás estuvimos en esa línea, siempre le apostamos al diálogo y lo dijimos que lo estaremos haciendo hasta el último instante. Nosotros no nos vamos a participar en cuestiones políticas. Los transportistas señalan que ahora lucharán por el cambio en la tarifa de los pasajes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea acusa al presidente Lasso de obstruir intencionalmente la investigación al no asistir por segunda ocasión. Otras autoridades entregaron información sobre el caso de los llamados Pandora Papers. La Comisión de Garantías Constitucionales nuevamente puso la silla, esta vez con el nombre escrito de forma correcta, pero siguió vacía, pues el presidente no acudió, lo cual cuestionó el presidente de la mesa legislativa. Nosotros queremos ser insistentes que esta comisión se ratifica que bajo ningún concepto se realizará las comparecencias a domicilio. La nueva inasistencia del presidente de la República al seno de esta comisión obstaculiza seriamente esta investigación y obstruye de manera intencionada la labor de la Asamblea Nacional. Dijo además que Lasso tiene la obligación de comparecer, pero que deja por sentada su falta de colaboración. Incluso la comparecencia del presidente de la República a esta comisión no es obligatoria, solo es en caso de su posesión el 24 de mayo, de informes de la Nación cada año y obviamente en caso de juicio político, que no es el caso. Su no comparecencia no, primero, por si acaso, no inhabilita el trabajo de la comisión. Su no comparecencia no significa que no tengamos los documentos. Según Cabascango, ya no insistirán y clausuraron esta sesión. La comisión además recibió una excusa del contralor subrogante, pero sí recibieron a la directora del Servicio de Rentas Internas. La investigación que se está llevando a cabo en la comisión que hoy nos ha convocado es respecto a el cumplimiento de la ley de consulta popular, frente a lo cual la administración tributaria no puede ni debe pronunciarse por cuanto no es su ámbito de acción. Los asambleístas pudieron hacer preguntas. Diga si el Servicio de Rentas Internas ha recibido alguna denuncia o información fundamentada que acuse al señor Guillermo Lasso Mendoza de eludir impuestos en el Ecuador. No existe ninguna denuncia formal respecto a evasión del sujeto pasivo que usted consultó. ¿Cuánto ha pagado el sujeto pasivo? 2020 por impuesto a la renta 2.2 millones. Mientras que en horas de la tarde la presidenta del CNE se refirió a la inscripción de la candidatura de Guillermo Lasso. El procurador común de la Alianza UNES en el recurso subjetivo contencioso electoral no ha logrado demostrar la existencia de los incumplimientos que impedirían la calificación de la candidatura presidencial del señor
Guillermo Lasso Mendoza. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otro tema, mientras el precio internacional del petróleo sube, la producción petrolera en Ecuador baja. El país dejó de producir en promedio 25.000 barriles con relación al gobierno anterior. Ahora, pese a las fallas, Petroecuador anuncia que incrementará la producción en el campo Sacha. En un año, el precio del barril de petróleo se duplicó y superó los $80 por barril, luego de casi 8 años a la baja. Hoy el WTI referente del país está en $82,75. Sin embargo, esta situación no beneficia al Ecuador, debido a que la producción petrolera del país cayó. En cuanto, lo explica el exministro de Energía, Fernando Santos. El gobierno anterior la dejó en 510.000 barriles por día, hoy estamos en 470.000 barriles por día. ¿Cuál es el problema? Petroecuador ya ha superado su época, es un monopolio estatal que ya no se concibe en el siglo XXI. Con él coincide Osvaldo Erazo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El promedio diario bajó en 25.000 barriles, cuando el gobierno supuestamente está con un objetivo a diciembre de 523.000. O sea, cada vez es más difícil cumplir con esos objetivos. El gobierno está alejándose de su propio objetivo en materia de producción petrolera y aunque, según informó el ministro en días previos, la caída en la producción costó el puesto a 4 gerentes, las acciones no serían suficientes. Lo único que me ha provocado a mí es indignación, que no puede ser posible la falta de sensibilidad y de compromiso frente a las necesidades del país. No hay un directorio efectivo en Petroecuador. Hay que limpiar a Petroecuador, hay que ponerle un directorio de gente que conozca y que tenga tiempo para dedicarle y darle un rumbo, porque está a la deriva. Según los expertos, es momento de mejorar inclusive la tecnología, pero sobre todo atraer la inversión extranjera y además reducir la burocracia. Sigue Petroecuador perdiendo producción, no vienen las empresas privadas porque no se concreta nada. Hay más de 10.000 trabajadores en una empresa que con 7.000 estaría suficiente. Para incrementar la producción petrolera se necesita tiempo, recursos, se necesita planificación, se necesita un marco legal y sobre todo un equipo técnico que esté capacitado. El campo Sacha, según Petroecuador, pasará a producir de forma progresiva 20.000 barriles adicionales en 25 pozos. En términos económicos es muy beneficioso para el país. Solamente Sacha en este año 2021 le estará dejando alrededor de $1.400 millones. Depende de acciones y decisiones urgentes del gobierno que el país recupere e incremente la producción de petróleo en momentos en los que el mundo se beneficia de los costos. El mundo, no así Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos, amigos. Empezó a correr el plazo final para la declaración del impuesto a la renta de los microempresarios. El Servicio de Rentas Internas puso en marcha el cronograma con las fechas máximas de vencimiento. Quienes no cumplan deberán pagar multas de intereses. En julio pasado, a través de una resolución, se extendió el tiempo de la declaración del impuesto a la renta del 2% para los microempresarios. Pero esa prórroga terminó ya y desde el jueves anterior empezó el plazo final. El Servicio de Rentas Internas puso en marcha el cronograma con las fechas máximas de vencimiento, las mismas que están relacionadas con el 9º dígito del Registro Único de Contribuyentes. Así, por ejemplo, si su RUC termina en 0, su día límite es el 29 de octubre. Alexandra Mantilla, de la Escuela Culinaria de las Américas, explica que cumplir con este trámite supone un golpe a la economía del negocio. Estamos en este momento en el mar. En lugar de darnos el salvavidas, nos están adicionando más carga, más peso. Es bastante contraproducente para el emprendedor, para el empresario. No importa en este momento si eres grande o chico, cualquier impuesto adicional va a afectar. Más aún cuando recién se están recuperando de las pérdidas que dejó la pandemia y los ingresos son bajos todavía. Y ahora me traen un impuesto que donde no lo pago me va a generar obviamente una multa, me va a generar una mora. Los microempresarios son considerados personas naturales, sociedades y emprendedores que tengan ingresos brutos de hasta $300.000 anuales y hasta 9 trabajadores. Según el Servicio de Rentas Internas, en todo el país hay cerca de 1 millón de microempresarios que deben cumplir con el pago de este impuesto, el cual ha significado al fisco ingresos por más de $60 millones de enero a la fecha. El clamor de los microempresarios es no tener que pagar
lo correspondiente al año 2020, que fue un año de pandemia, de un golpe sumamente duro. Porque no es justo que se tenga que pagar un impuesto sobre las ventas que reemplaza el impuesto a la renta cuando no hubo renta. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, agrega que se deben buscar alternativas como el crédito tributario o la remisión de intereses para ayudar al microempresario. Y de esa manera se compensa un impuesto que están pagando que es injusto que lo paguen. Una de las reformas tributarias que presentará la próxima semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, será eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios y emprendedores y en su lugar crear un régimen simplificado. Joana Ramos, 24 horas. En la gobernación del Guayas se llevó a cabo una reunión sobre seguridad que contó con la presencia del presidente de la República, la cúpula policial y varios ministros. Allí se dieron a conocer los resultados de los operativos realizados hasta el momento. Desde la noche del lunes 18 de octubre, Ecuador está en estado de excepción. Fue la manera que encontró el presidente Guillermo Lasso de hacerle frente al crimen organizado que en las últimas semanas en varias provincias del país había venido reinando. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas salieron a las calles y se intensificaron las acciones policiales. Tal es así que a nivel nacional se han realizado al menos 14.902 operativos de control que han permitido detener a 270 personas implicadas en delitos. También desarticular a 6 bandas dedicadas al robo y tráfico de sustancias y decomisar 45 armas y 285 kilos de droga. De manera que los operativos con las Fuerzas Armadas Nacionales están funcionando a nivel nacional. En el distrito metropolitano de Guayaquil, el más violento del país, se han realizado 3.317 operativos en los que militares y policías han registrado a 21.450 vehículos y a 22.980 ciudadanos, lo que ha dado paso a la detención de 40 personas y a la desarticulación de 4 organizaciones delictivas, al retiro de 27 armas de fuego de las calles y de 17 kilos de droga, incluso a la detección de 52 explosivos, la mayoría tacos de dinamita, además de los 3 drones que a las cárceles abastecían. Como se puede ver, son acciones contundentes y los resultados son elocuentes. El día de ayer ha sido el único día en los últimos 5 meses, que es de lo que podemos dar fe, que no se ha producido ninguna muerte violenta. Estos resultados se conocieron tras la reunión de seguridad que al mediodía de este viernes se llevó a cabo en la gobernación del Guayas y que fue presidida por el primer mandatario Guillermo Lasso. Más temprano el jefe de Estado estuvo también en el fuerte de Huancavilca, en el kilómetro 9 de la vía Daule. Allí tuvo un encuentro con los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Ejército y la Armada para felicitarlos por la tarea hasta ahora realizada y respaldarlos. Lasso reafirmó ante ellos su promesa de crear una unidad de defensa legal para defender el trabajo de la fuerza pública ante posibles demandas. De inmediato los militares salieron acompañados por agentes de tránsito a patrullar y hacer requisas en los puntos más conflictivos de la ciudad, manteniendo el compromiso. Y no le van a defraudar, porque si se defraudan a ellos mismos. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente se comprometió a crear una unidad legal que defienda a miembros de la fuerza pública enjuiciados por cumplir su deber. Aunque esa institución ya cuenta con un departamento especializado, los policías deben contratar un abogado y pagarlo ellos mismos. Este fue uno de los más claros ejemplos de que la policía en muchos casos no actúa por temor. Y aunque han pasado casi 3 años de esa dolorosa escena, el tema vuelve a la mesa de debate en medio de la ola de violencia y criminalidad que se registra en el país. Frente a ello, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Solicitamos a la Policía Nacional cifras actualizadas de miembros que hayan sido condenados por el cumplimiento de su deber, pero no hemos obtenido respuesta. El único dato que se conoce es que desde 2015 hasta 2019, 361 policías tuvieron expedientes abiertos por presunto uso excesivo de la fuerza. Lasso prometió que crearía una unidad legal que defienda a los policías que en cumplimiento de su deber sean procesados. Esto pese a que ya existe un departamento especializado en ese tema. Existe la unidad esta de defensa institucional, pero más está encaminada a la defensa de la institución, más no de sus miembros. Entonces los policías, cuando se ven sujetos a alguna situación legal, tienen que pagar de su bolsillo la defensa, situación que no debería ser así. Cuando un policía está trabajando y atiende problemas
en actos de servicio cumpliendo su misión, pues es obligación del Estado defenderles como tales, pues. Y eso no existía, mientras solamente el presidente está haciendo eso. Pero es interesante que no sea solamente por este año, por este periodo, por esta emergencia, sino que sea una cosa que sea permanente. A criterio del abogado penalista Ramiro García, la creación de esta unidad, si bien es positiva, no servirá de nada si no existe un trabajo complementario con otras funciones del Estado. Es necesario, yo creo, que se coordine adecuadamente entre las tres funciones del Estado y sobre todo con el Consejo de la Judicatura, porque de nada servirá crear nuevas dependencias de defensa de los policías si los jueces no van a hacer una adecuada aplicación de la ley. Además sostiene que el trabajo del policía debe ser respaldado por el Estado, pero eso, dice, no debe significar un cheque en blanco para actuar fuera de la legalidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos. Agentes fiscales en coordinación con la policía allanaron las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito por los hackeos informáticos que sufrió esta institución. Hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en la Avenida Occidental llegaron esta mañana agentes fiscales y peritos de criminalística para allanar las oficinas de la entidad, que sufrió un hackeo en su sistema informático el día jueves. Se pudo determinar que existirían equipos informáticos por los cuales se habría perpetrado este incidente informático. Las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito puntualizaron que durante estos últimos meses han sufrido varios hackeos en el sistema informático y que esto tendría relación a los procesos irregulares que han dado de baja, como licencias adulteradas. No es coincidencia de que a partir de que hayamos puesto todos los bloqueos en el sistema para evitar estas situaciones, nos hayan atacado de esta manera. Así es que nosotros sabemos que esto es una lucha constante que vamos a tener que solventarla. Por eso no descartan la posibilidad de que personas internas de la entidad hayan colaborado para que el sistema sea vulnerado. Hay que sospechar de todas las personas, ya que son procesos muy complicados. Sabemos que son procesos que no solo se pueden hacer de una manera externa, sino de una manera interna también. Lo preocupante es que este hackeo provocó la caída del sistema de la entidad, por lo cual la atención al público está suspendida para todo tipo de trámite. Nuestro equipo técnico está trabajando precisamente en este sentido. Se ha anunciado cómo se va a proceder con el tema de los turnos y efectivamente vamos a seguir trabajando para solventar el tema en el menor tiempo posible. Las autoridades de la entidad no quisieron dar una fecha de cuándo podría restablecerse la atención regular a los usuarios. Sin embargo, mencionaron que todo está en manos de la Fiscalía y de los expertos informáticos. En Quito, Paul Coello, 24 horas.